¿Qué significa realmente cuidar a alguien que está perdiendo poco a poco su independencia? ¿Qué pasa con tu mente, con tu identidad cuando dependes de alguien 100% para hacer cosas cotidianas? ¿Qué carga emocional tiene una persona cuando va perdiendo poco a poco su autonomía? En Rental Family parecía que toda la película giraba en torno a Mia y a Philip en esa relación de padre e hija. Pero la realidad es que durante toda la película hay un personaje que te está enseñando una nueva forma de vivir. Y por supuesto estoy hablando de Kiko-san. Para entender el final de la película de Rental Family, la directora te pone pistas durante muchas escenas. Y yo te lo voy a explicar analizando escena por escena. Si no has visto Rental Family y quieres saber si esta película es para ti, abajo te estoy dejando un enlace de un review sin spoilers que te va a convencer para que la veas. Ahora mismo la película está en Hulu. Ya analicé los otros arcos de la película y también están disponibles. Abajo te estoy dejando los enlaces de la parte 1 y la parte 2. Esta sería la parte número 3. Mi nombre es Gilberto David, soy profesor de cine, amo la psicología, amo escribir, amo dirigir y por favor quédate conmigo que hoy vamos a estar analizando unas cosas preciosas sobre Rental Family. Hay un nuevo trabajo para nuestro protagonista y es que un famoso actor que está en los últimos años bastante deprimido, bastante triste, porque siente que la sociedad se está olvidando de sus personajes y su trabajo dentro del arte y siente que nadie lo ama, la hija decidió contratar los servicios de Rental Family para hacer pasar al protagonista, que es Philip, como un periodista que está loco por poder saber más sobre la vida de Kiko-san. Así se llama el actor que va a ser entrevistado por Philip. Philip se va a hacer pasar por un periodista de entretenimiento y va a hacer un trabajo de investigación para poder hacer que el actor se sienta que la gente no se ha olvidado de él. Eso es lo que la hija quiere, pero eso no es lo que este personaje necesita y pronto nos vamos a dar cuenta de qué es lo que necesita realmente Kiko-san. La primera línea que el actor Kiko-san le dice al protagonista es: ¿eres pillo? No sé si en sus países le dicen pillo, pero en Puerto Rico le decimos pillo a alguien que roba. Philip le dice: no, de hecho soy un escritor. A lo que el actor le responde: todos los escritores son pillos. Todos los escritores roban. Tremendas líneas, tremendas líneas, tremendas líneas. Porque quien se quiere quedar analizando las cosas como nosotros, podemos entender que cuando tú eres escritor, tú estás tomando historias de otras personas, estás tomando vivencias de otra gente y lo estás transformando en un escrito, en un guión. Así que sí, en muchos aspectos los escritores somos pillos. Es una forma muy bonita de describirlo y graciosa también. No creo que está juzgando al protagonista, ni tampoco siento que está tirándolo a los escritores. Básicamente esta línea está ahí para poder demostrarnos que este personaje es bien inteligente y no va a ser cualquier persona en términos de la relación que va a formar con el protagonista. La primera línea de cada personaje usualmente te dice mucho de él o ella. Kiko, el actor, le dice: no sé para qué revista tú trabajas. El protagonista, para despistarlo, se pone a caminar y a revisar una música de jazz que él tiene puesta en los alrededores y se inventa que su papá tocaba instrumentos musicales para tratar de desviar la conversación en otra dirección y que no sepa que la revista no existe. Él le dice: no, mi papá tocaba instrumentos musicales. Sabemos que esto no es real, pero vemos también cómo nuestro protagonista está contándose a sí mismo una historia para poder tapar las heridas profundas que tiene la ausencia de su padre, porque él pudo haber dicho cualquier otra cosa para despistar la conversación, sin embargo decidió decir: no, es que mi papá tocaba este instrumento. Esto nos demuestra que al él improvisar, lo primero que sale de la mente del personaje está arraigado a su papá. Esto nos expone la herida que tiene él. El actor dice: improvisación, cambio de acordes, fluir. El jazz es adaptarse. Amparándonos en que nada de lo que está escrito en este guión es por casualidad, puedo darme el permiso de interpretar que eso que le acaba de decir es lo mismo que hace un actor. Es lo mismo que el protagonista está haciendo. Fluir, adaptarse, de la misma manera que la gente que toca jazz tienen que prestar atención a lo que está ocurriendo en los instrumentos de sus compañeros para hacer cambios, para fluir, para integrarse y adaptarse. Y es lo que entonces Philip está haciendo durante toda la película, analizando lo que está en sus alrededores, analizando las necesidades de su cliente y adaptándose para poder hacer un buen performance y satisfacer a su cliente. Justo después
Kiko-san, el actor, está caminando descalzo por el jardín y la hija pierde la cabeza. Busca sandalias, sale corriendo para poder hacer que el actor se las ponga y no esté caminando descalzo. Y esto nos describe mucho la personalidad de ella y la relación que tiene con su papá. Ahí, de entrada, acabamos de conocer al papá y ya podemos extrapolar mucha información. Sabemos, obviamente, que Kiko-san tiene una cierta edad y hay que estar protegiéndolo, pero nos demuestra cómo la hija está sobreprotegiendo a su papá porque tiene miedo de que le pase algo, de perderlo, de que se enferme. Pero que incluso él se puede estar sintiendo un poco sofocado por tenerla a ella constantemente encima, diciéndole lo que puede o no puede hacer. Y esto puede ser parte del problema que está sintiendo este personaje, que ya se siente que está perdiendo autonomía y que tiene que cada vez más rendirle el poder de decisiones a su hija por la edad en la que está y que está un poquito frustrado. Todo esto va a ser bien importante para las próximas escenas. Y en este caso, estamos viendo una discusión entre padre e hija porque él está comentando a ella que quiere regresar a la actuación, porque todavía se siente con la energía de poder crear. Y la hija le está diciendo que cómo va a regresar a la actuación, que qué va a suceder cuando él se desoriente y vaya a la filmación y se le olvide sus líneas. Así que también está metiéndole sus miedos y sus preocupaciones y protegiendo también la percepción que las otras personas pueden tener de él, haciéndolo dudar de regresar a la actuación. Yo no les estoy diciendo que esto es correcto o incorrecto, más bien estoy siendo un observador, pues entiendo la parte de ella de querer protegerlo de esas experiencias, pero también entiendo la parte de él, de lo frustrado que debe sentirse, que estuvo toda la vida actuando y de momento no poder hacerlo. Reconocer que no tiene ahora la posibilidad de poder actuar porque su mente se lo estaría impidiendo es algo que sería difícil de poder aceptar. También queda demostrado que la hija le está prohibiendo a él salir de la casa. Él no puede salir de la casa porque ya es una persona mayor y parece que la preocupación de ella es tanta que prefiere que él se mantenga confinado en ese espacio. No obstante, la que cuida de él, la ama de llave, no tiene el poder de detenerlo. Él le dice a ella que pida un taxi, ella le dice, pero es que tu hija me dijo que no, y él le dice que como quiera lo va a hacer, así que se va con el protagonista. Están el protagonista y Kiko-san comiendo en un lugar y esta interacción nos permite conocer algo mucho más profundo de la dinámica de ellos dos, y es que la hija del actor lo solía llamar el hombre de la pantalla. Eso es lo que nos dice Kiko-san. The man on the screen. Era como ella lo conocía. Ese era el nombre que ella le tenía puesto a su propio padre. Para que ella lo conozca a él como el hombre de la pantalla, él tiene que haber pasado más tiempo alejado de su hija trabajando en estas grandes producciones que con ella. Si le hubiera pasado más tiempo con ella, ya no lo hubiera conocido de esta manera. Sin embargo, al ella decirle el hombre de la televisión, quiere decir que ella pasaba más tiempo observando a su papá a través del televisor que pasando tiempo con él. También significa que no necesariamente ella conoció a su papá realmente. Pues si ella lo conoce como el hombre del televisor, lo que conocía de él era la interpretación de sus diferentes personajes. Y cuando tú eres un actor, tú no estás siendo tú en la pantalla, tú estás haciendo diferentes roles. Quiere decir que ella conocía pedazos de su padre a través de las diferentes películas que veía. También nos deja entender que él se arrepiente de esto. Bien interesante que uno de los conflictos que enfrenta Kiko-san es la relación de padre e hija, similar a el protagonista con su nueva hija, pero similar con el protagonista con su propio padre. Así que vemos cómo nuevamente todo el círculo de tener conflictos relacionados el uno con el otro nos permite trabajar la idea central de la película. El protagonista le dice a Kiko-san que él tiene una hija. Ya podemos ver cómo eso que era fake de él ser papá, su trabajo, se está esparciendo en su vida real porque también se está colando en sus conversaciones, incluso cuando no tiene que hacerlo, porque él puede decir la verdad, puede decir que él no tiene una hija, sin embargo está aprovechando la oportunidad para decir algo que siente. Así que esta mentira ya se está volviendo cada vez más real, incluso en conversaciones que no tienen nada que ver con su rol como padre. Definitivamente la relación entre él y Mia se ha vuelto cada vez más profunda. El actor está muy mayor, se desorienta y se va caminando por ahí. Estuvo a punto de sufrir un accidente o perder la vida o caminar por toda la ciudad y desaparecer, nadie encontrarlo.
ahora entendemos un poco más la preocupación de la hija, podemos inferir que estos lapsos de pérdida de memoria y de reconocimiento han ocurrido anteriormente en la casa y que la hija lo sabe y por eso no quiere dejar que él regrese a las películas. Así que no es que la hija está mal, es que está preocupada por su seguridad. Y aquí el protagonista pudo presenciar uno de esos momentos, uno de esos lapsos. Y creo que es una buena decisión de parte del escritor hacer esto porque no es bueno polarizar personajes, identificar si ellos son malos o ellos son buenos o quién tiene la razón absoluta. Es un poquito reduccionista. En la vida real todo el mundo tiene un poco de la razón. Bueno, a veces. La hija no es mala por estar preocupada por su padre. De hecho, con esto queda demostrado que tiene fundamentos de más para preocuparse por su salud y su seguridad. No obstante, sí debe moderar las restricciones que le aplican al papá porque él sigue vivo y todavía tiene mucho que hacer, muchos deseos, muchas cosas por cumplir y restringirlo a la casa tal vez no es lo mejor. No obstante, podemos reconocer que tiene en parte la razón con respecto a los lapsos de memoria. Hay unos ciertos riesgos. La hija del actor, de Kiko, le dice, no cumplas más los caprichos de mi papá porque puede resultar lastimado. Y esta advertencia es importante por todo lo que va a comenzar a ocurrir en la próxima escena. En esta escena nos revelan que el dueño de Rental Family tiene una esposa, tiene un hijo, él llega, el hijo está cabizbajo, pues porque fue el responsable de que su equipo perdiera y juntos se sientan a comer. Y es una escena muy bonita, una escena familiar y quiero que recuerden esto pues porque vamos a hablar más a fondo de esta escena en el final para establecer un enlace entre todos los personajes. Para aquellos que ya hayan visto la película pues saben perfectamente lo que voy a argumentarles. Vemos que el actor Kiko-san está yendo a un templo y hace una cierta reverencia, junta sus manos en varias ocasiones. Le pregunta a nuestro protagonista que si él reza. Él le dice que no, que recibió mucho empuje para que fuera parte de la iglesia y que decidió pues no ser parte de ninguna religión en específico. Tuvo experiencias previas que le hicieron darse cuenta que no era para él. Sin embargo, algo que les voy a adelantar y es que rezar tiene una connotación diferente aquí en Puerto Rico, en Latinoamérica, en Estados Unidos versus en Japón. El rezo no está atado específicamente a una religión sobre otra y está atado a unas cosas bien interesantes que vamos a discutir. Sin embargo, cuando él le pregunta ¿tú rezas?, Philip está interpretándolo desde su perspectiva, desde sus experiencias, desde sus vivencias. Kiko-san procede a recitarle una línea en japonés que el protagonista interpreta diciendo: cuando estés en Roma, haz lo que los romanos hacen. When in Rome, do what Romans do. Si lo vemos desde afuera, podemos interpretar que le está queriendo decir, cuando estés en Japón, haz lo que los japoneses hagan. Y se puede entender como que está diciendo lo que tienes que hacer exactamente lo que nosotros hacemos, casi como si fuera una obligación. Pero es mucho más profundo que eso, porque él procede a decirle que él prefiere significar esa línea como becoming more than yourself. O sea, que cuando tú estás en un lugar, si te permites hacer lo que hacen en ese lugar, you can become more than yourself. Puedes convertirte más de lo que eres o de lo que eras antes de estar allí. Esto se presta para muchas interpretaciones que vamos a discutir ahora, pero me gustaría saber qué ustedes piensan sobre esta línea, cómo lo interpretan, cómo lo ven y podamos tener alguna especie de conversación en los comentarios al respecto. Desde mi punto de vista, lo que ella está haciendo es una invitación a que nosotros nos pongamos en el rol de las personas para poder crecer. Me voy a explicar. Philip se está poniendo en los zapatos de las personas de Japón y él se está volviendo mucho más de lo que él es porque está empatizando con ellos, aprendiendo de ellos, aprendiendo de sus puntos de vista y por lo tanto está convirtiéndose en una mejor persona porque está ganando conocimiento, está ganando empatía en base a experiencias y no suposiciones o prejuicios. No tiene que creer en estas cosas, más bien es darse la oportunidad de vivir como las personas en ese nuevo país para ampliar sus horizontes, para ampliar sus experiencias y por lo tanto sus conocimientos. De hecho, al final de la película se va a rescatar esta escena y vamos a ampliar mucho más en ella. Así que quiero que se recuerden mucho de esta escena para cuando discutamos el resumen final de todo lo que pasó.
Philip de momento le nace la curiosidad de saber qué es lo que hay detrás de las cortinas cuando él se acerca hacia allá. Está tan espantado por la impresión que le ha dejado diferentes religiones y diferentes rituales en su experiencia de vida que prefiere ni siquiera acercarse a ese lugar. A lo que él le dice, ¿por qué no te acercas y miras tú? Y ahí se queda. Y esta escena es bien importante. Kiko-san le pide un favor al protagonista y es que lo lleve a su pueblo natal, porque él quiere recuperar algo y la hija no se puede enterar. Entonces, esto es peligroso porque ya sabemos su situación de salud. Yo no sé si llegaron a ver mi review sin spoilers de la serie de Generation, pero le estoy dejando el enlace abajo en la descripción si están interesados. Cuando yo hablé de Generation, le mencioné la importancia de tener una comunicación abierta con las demás personas, porque no hacerlo trae un montón de consecuencias. Cuando los padres suelen ser severos en los castigos y en los regaños hacia sus hijos porque quieren que ellos se comporten de cierta manera, en vez de hablar con ellos, recurren a la violencia, a los golpes, los gritos. Entonces, lo que pueden provocar es que los niños o los jóvenes decidan mejor evitar ese momento de estrés ocultando información y empiezan a generarse entonces esos secretos. Hay un temor por la comunicación abierta, porque hay un temor por las repercusiones a partir de las acciones que esa persona tomó. Si la persona gritó, si la persona tiró cosas, si la persona se molestó o siquiera manoteó, ya se está grabando en el imaginario de la persona que ese tipo de acciones pueden ocurrir si tú eres 100% transparente. Entonces creas una barrera en la comunicación. En este caso, como ya sabemos que la hija es una persona que suele regañar, suele presionar, porque ese es el imaginario que él está creando de ella, él tiene miedo a preguntarle a ella si puede llevarlo a su pueblo natal. Y ante esa preocupación, ante el temor a los gritos, a tener un altercado con ella, a que le diga que no, él opta por ir a sus espaldas y decirle a Philip, llévame tú. Si ella hubiera tenido una comunicación abierta con él, probablemente hubiera podido escuchar la razón por la cual su padre quiere ir a este lugar y por qué es importante para él. Pero también vemos cómo él no está teniendo una comunicación activa con su hija, porque al menos debió intentarlo. Vemos ahora aquí las consecuencias de no tener una comunicación abierta con alguien, así que los invito a que sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus amigos traten de mantener una comunicación abierta y absoluta y también inspiren ese tipo de comunicación de los demás, porque llevar secretos trae consecuencias y en este caso ustedes van a ver las consecuencias que pudo traer el ir a espaldas de la hija. El actor Kiko-san está rodeado de mapas. Sabemos que él quiere regresar porque quiere buscar algo que es importante para él, pero que todavía no nos ha dicho exactamente qué es. Y gracias a estos mapas que el diseño de producción permitió que estuvieran presentes, nos puede dejar ver cuán distante es este lugar. Que este lugar es bien lejos, no es una petición sencilla, no es ir a comer a algún lugar que está al otro lado de la carretera o siquiera tomando un taxi. Él tendría que recorrer largas distancias para poder llegar, tanto así que él tiene 3 mapas. No obstante, el protagonista le dice a Kiko-san que no lo va a poder hacer porque su hija le pidió que no lo hiciera. Obviamente, el actor se molesta. Como Kiko-san queda tan disgustado con esta decisión que él tomó, le dice que entonces no regrese y que no quiere seguir viéndolo. Así que esto significa que nuestro personaje protagónico ha perdido 2 personas importantes en bien poco tiempo, 2 conexiones fuertes que ha establecido que tenían la función de llenar el vacío que dejó su padre. Acaba de perder otro papá, acaba de perder una figura paterna. Esto no es cualquier cosa. Algunos pudiéramos pensar que Kiko está siendo un poco manipulador porque está decidiendo no volver a estar en contacto con él solamente porque no accedió a su petición. Pero si nos ponemos en los zapatos de este personaje, él sabe que el tiempo se le está acabando, él sabe que ya es una persona mayor, sabemos que su hija no le va a permitir que pueda ir, sabemos que él no puede ir solo y él lo reconoce. Y si él fallece, se quedaría con esa asignatura pendiente. Piensa que tú estás en los últimos años de tu vida y que no puedes hacer lo que realmente quieres. Técnicamente eres un prisionero de tu casa, un prisionero de tus familiares, eres un prisionero de tu cuerpo y de los límites que tu cuerpo está teniendo en su larga edad, porque es su cuerpo una de las razones que no le permite viajar estas largas distancias. Incluso desde su perspectiva, es un prisionero de su amigo que le está diciendo que
no lo va a poder llevar. Incluso Philip teniendo todas las capacidades y toda la salud para poder hacerlo. También podemos pensar en Kiko como un prisionero del tiempo, pues es lo único irremediable y lo único seguro, y es que su tiempo se está agotando. Ahora, si nos ponemos en los zapatos del protagonista, el protagonista se puede meter en graves problemas si se lleva a este señor a espaldas de su caregiver, que es su hija. Es una larga distancia y si se mete en problemas, si algo le sucede en ese viaje, puede estar en problemas legales y hasta caer preso. Así que no es una decisión sencilla. Nuestro protagonista está en una posición similar a la que tuvo al principio. Está observando los cubículos de las casas del edificio de al lado. Está viendo cómo todas las casas están llenas de colores, están llenas de felicidad, de luz, de familias, de amigos compartiendo. Y nuevamente él está posicionado en soledad. No hay color en su espacio y hay bien poca iluminación. Y su mirada se fija en un señor mayor que está completamente solo en el otro edificio. Porque siento que lo que está pasando por la mente del protagonista es, uno, ¿me pasará lo mismo a mí? ¿Me quedaré solo otra vez? Y dos, ese hombre claramente le recuerda a Kiko-san. Está preguntándose cómo está él. Y creo que también está pensando en que tal vez esa soledad que él está sintiendo en ese momento es la misma soledad que está sintiendo Kiko-san. Porque a pesar de tener su hija en la casa, ya sabemos que el vínculo entre ellos dos no es el mismo que el que tal vez Philip estaba construyendo con él. Y esto lo lleva a la próxima escena y a tomar una decisión bien difícil y una de las más increíbles para mí de la película. Una decisión bastante valiente de llevarse entonces a Kiko-san a su pueblo de origen, incluso asumiendo todos los riesgos que esto conlleva para él. La escena vamos a llamarle jailbreak porque eso es lo que dice Kiko-san cuando se entera que Philip se lo va a llevar. De hecho, la forma en que está grabada y dirigida esta escena es como si fuera un heist movie en donde todo el mundo está preparándose para hacer un escape de prisión en este caso, por eso jailbreak. Si se fijan en Kiko, él se está sintiendo otra vez con vida, con una energía joven, está regresando a sus tiempos de ser un actor, tanto así que él elige su propio disfraz y hasta posa como si estuviera en medio de una película siendo grabada. Esto nos comunica que regresó a él ese espíritu que se le había perdido, ese excitement por vivir. Mira cuánto es el riesgo que este protagonista se está corriendo para poder llegar al lugar de origen del actor. O sea, él tuvo que coger trenes, él tuvo que coger barcos, él tuvo que caminar largas distancias hasta el nivel que el señor mayor y él estaban cansados y jadeando. Tuvieron que quedarse incluso por allá. Así que ahora podemos reconocer lo importante de la petición que le estaba haciendo Kiko. Luego de bajarse del tren, el señor está caminando paralelo al protagonista. Hay un tiro de cámara en donde se ve un wide shot. Un wide shot básicamente establece como protagonista el medio ambiente, el paisaje. Y en este caso, la cámara se mueve hacia la derecha al mismo ritmo que ellos están caminando. Si se fijan en la diferencia entre el lenguaje corporal del protagonista y el lenguaje corporal de Kiko, se puede percibir claramente cuán lleno de vida está él. Su forma de caminar casi recuerda a la de un niño en una película de aventura, como si estuviera emprendiéndose en una búsqueda sin miedo a lo que fuera a ocurrir. En su movimiento tú percibes una energía juvenil, una energía esperanzadora. En contraste con el protagonista, que es un adulto que no necesariamente está caminando como si estuviera muy juguetón. Esto contrasta profundamente con cómo Kiko se comporta dentro de su casa. Allí lo veíamos más cabizbajo, sentado casi todo el tiempo, encerrado y con una presencia que parecía más añejada. En cambio, aquí su caminar tiene algo ligero, algo infantil, como juguetón, como si recuperara parte de esa vitalidad perdida. Ese cambio demuestra cuán bien le está haciendo esta aventura en comparación con quedarse recluido en su hogar. Esta escena también establece una paradoja. Los superadultos, y de hecho aprendí hace no mucho trabajando en un documental llamado SOS Puerto Rico, a cargo de Yamara Rodríguez y Omar Camilo, que es más apropiado decir superadultos en vez de personas mayores o incluso decir viejitos.
porque de esa manera tú estás resignificando la vejez. Ya la vejez no sería un ejemplo de deterioro, es una elevación a un estado de superioridad que siento que es mucho más bonito, y esa forma de decirlo refleja más lo que queremos construir. O sea, el lenguaje es bien importante. El lenguaje construye. Cuando tú nombras algo, tú estás creando un cambio en todas direcciones y también en ti. Y cuando tú nombras, tú también defines, creas límites, pero también generas posibilidades. Puedes engrandecer. Referirnos a las personas mayores como superadultos redefine el rol de este sector social como una parte crucial de nuestra sociedad. Ya no son una fuente de estorbo, son una fuente de sabiduría por sus experiencias adquiridas. Así que en este caso vamos a llamarles superadultos. Comúnmente se ha establecido que los superadultos están más seguros dentro de sus hogares que fuera, debido a sus condiciones de salud. Sin embargo, considerando el ejemplo de la película, es saliendo de su hogar cuando realmente se sienten más vivos. Esto entonces genera una pregunta bien profunda. ¿Es mejor dejarlos encerrados para prevenir enfermedades, lesiones, accidentes o complicaciones? ¿O es preferible arriesgarse a tropiezos, a condiciones, pero seguir viviendo plenamente en lugar de quedarse encerrado y morir en vida? Acho, y miren por favor qué lindo este tiro de cámara. A la misma vez es bien significativo. Vamos a estudiarlo poco a poco. La cámara está colocada dentro del barco y estamos viendo desde adentro del barco hacia afuera. Vemos que en el recuadro de la ventana están encapsulados los protagonistas, ambos iluminados, mientras que el interior del barco se ve que hay un montón de personas porque se ven sus cabezas de espalda. Sin embargo, todos están en sombra. Estas cosas no son accidentales. Toda la iluminación de estos proyectos y los tiros están planificados con mucho tiempo de anticipación. En este caso lo que quiere simbolizar es cómo nuestro protagonista está acercándose a la luz gracias a nuestro superadulto. Está feliz, está contento, estableciendo una diferencia entre ellos dos y su amistad y su compañía con el ambiente que los rodea. Hay un montón de personas ahí, todos están en sombra. Sin embargo, ese acompañamiento los está haciendo a ellos dos verse con mucha más vida y llena de iluminación. Habíamos establecido que aquí en la película las sombras y las luces y los colores, todo iba a simbolizar algo relacionado con respecto al estado interno de nuestros personajes y cuán acompañados estaban y cuán vivos se sienten. En este caso, si todo el alrededor está en sombra y lo único que se ve iluminado son nuestro protagonista y su compañero superadulto, nos están queriendo mostrar básicamente que el protagonista creó su propio espacio sano en compañía con Kiko, de la misma forma que al principio de la película él solía ver a otras personas que eran vecinos en otro espacio y que ellos estaban todos iluminados. Pues ahora él ya no es una persona en soledad que observa a otras personas, él es la persona observada. Él es la persona que está en compañía siendo observada por nosotros. Porque ahora ya no se siente solo. Ahora tiene un lazo de amistad. Miren todos los rincones por donde está pasando el actor, las rutas, los montes, los caminos llenos de arboleda, que casi sería imposible para una persona joven poder recorrer, y quien lo está haciendo ahora mismo es Kiko, que este hombre lo está haciendo con una sonrisa y yo no sé ni cómo. Quiero subrayar también la relación que se ha construido entre ellos dos, porque desde la mirada del protagonista sí puede ser que sea un amigo, pero creo que el vínculo que se ha creado entre ellos dos trasciende eso. Si tomamos en consideración que la relación que él está teniendo con él está buscando tapar una herida y sabemos cuál es esa herida, me parece que la relación que él nunca tuvo con su padre la está pudiendo rescatar con Kiko. Cómo a veces tú puedes sentir que la vida te está quitando a personas y puedes a veces sentirte molesto porque no tienes a ese padre o esa madre o a esa persona. Sin embargo, de alguna forma, el balance de las cosas logra que tú estés recibiendo esa carencia en otra dirección. Tal vez se te quitó esa persona de tu vida porque ibas a estar recibiendo lo mejor de parte de otra persona. Tal vez esa persona, en este caso el padre del protagonista, tal vez lo mejor era no conocerlo porque no iba a ser una buena persona para él. Sin embargo, entonces le
permitió la vida poder encontrar a alguien que pudiera suplir ese cariño. Como si la vida supliera tus carencias sin que tú te des cuenta. A veces te sacan de tu vida personas que tal vez no te merecen. Y eso está pasando para crear un espacio para que llegue gente que sí esté dispuesta a valorarte. El papá del protagonista tal vez no estuvo en su vida porque no era la mejor persona para estar ahí. Y sin darse cuenta encontró a alguien que es 10 veces más padre que el padre sanguíneo. Kiko está haciendo las reverencias y los rezos que vimos anteriormente y el protagonista un poco se burla porque ve muchas ofrendas en un shrine. Hokora son como unos pequeños santuarios que suelen verse a la orilla de los caminos, en los campos, en las montañas. Esto está bien atado a lo que es el sintoísmo. Es la religión tradicional de Japón y se basa en la idea de que existen espíritus o fuerzas sagradas llamadas kami, que pueden habitar elementos como el mar, como el río, como las montañas, los árboles. Así que estas pequeñas casitas son como unos santuarios para que los kami vayan, esos espíritus, tener un punto de conexión con el plano de las personas, de nosotros los seres humanos. Según lo que encontré, muchas veces las personas dejan arroz, dejan flores, saque, monedas y se cree que los kami, estos espíritus, protegen a las personas que pasan por el camino y también protegen estas zonas muchas veces naturales. Estos santuarios también son pequeños recordatorios para atesorar el camino trazado y refleja algo muy bonito de parte de la cultura japonesa porque tienen la idea de que la parte espiritual y la parte de la naturaleza, de los paisajes, del medio ambiente, están vinculados. En esta escena, el actor aplaude varias veces frente al shrine y le dice, ¿sabías que el sol, el cielo, la tierra y el mar son Dios? Y el protagonista siento que no lo procesa hasta el final de la película. Él no está muy familiarizado con la filosofía de Kiko, pero pronto va a estarlo. Y les voy a explicar más adelante qué significa esa línea que le dijo. Algo que también aparece en la película son como unas entradas de unas casas, pero mucho más grandes. Y estos son como si fueran portales. Muchas veces están cerca de los santuarios de los shrines que les mencioné ahorita. Y esos portales se llaman tori. En el sintoísmo marcan simbólicamente la entrada a un espacio sagrado. En la tradición japonesa, cuando tú pasas por debajo de un tori, estás pasando de un mundo cotidiano a un mundo espiritual. En este caso, la naturaleza se considera un ambiente espiritual. Por lo tanto, es un espacio que debe ser sagrado y debe ser honrado. Por eso es común verlo en diferentes áreas rurales, bosques, cerca de pequeños ríos también. Algo interesante del sintoísmo es que no funciona como religiones occidentales. Las religiones occidentales están más inclinadas a percibir todo desde un Dios supremo que gobierna y determina todo lo que ocurre en el mundo y que hay una percepción de superioridad con ese ente. En su lugar, ellos hablan sobre los kami, que son espíritus, que son ancestros, personas que ya fallecieron y que se convirtieron en kamis y que juntos se vuelven uno con la naturaleza que los rodea, con los árboles, con las plantas, incluso se vuelven hasta protectores de esa zona sagrada. Y según lo describen, es como si lo sagrado no estuviera separado del mundo natural, sino que vive dentro de él. Y recuerdo que al principio de la película nuestro protagonista había expresado una especie de descontento con la idea de lo que era la religión. Desde su perspectiva, la religión no era algo que iba con él, porque la tenía asociada a estas experiencias de afuera. Sin embargo, al venir a Japón, conocer a Kiko, se está dando cuenta de una percepción diferente. Más que una religión es la espiritualidad lo que está conociendo aquí, en donde está aprendiendo que en vez de visualizar a un Dios supremo que lo gobierna sobre todo, está apreciando que todo merece un respeto, porque lo divino es lo natural, todo lo que les rodea. Y creo que sin recibir de parte de Kiko un monólogo gigantesco, él le está enseñando una perspectiva de ver el mundo de una forma diferente. Y se acuerdan que la primera vez que fuimos a un santuario en la ciudad, él hizo unos aplausos. Kashiwade son las palmadas que tú haces para llamar la atención de estos espíritus o estos ancestros para que vengan hacia donde ti. Antes de entrar a espacios que son ocupados por la naturaleza, puedes llamar al kami y entonces hacerle una reverencia.
Yo no les estoy diciendo que esta creencia es mejor que el cristianismo o el islam o alguna otra filosofía de vida o alguna otra religión. Más bien quiero resaltar cuán diferente es el acercamiento de cada persona dependiendo del país en el que proviene. Y también subrayar las sensibilidades dependiendo de la cultura y cómo resaltar la sensibilidad de cada uno de estos puntos de vista nos permite conocer información nueva, nos permite crecer más, nos permite tener una visión de mundo diferente, empatizar y, como dijo Kiko en algún punto al principio, crecer, convertirnos en más que lo que somos. Yo no sé ustedes, pero en esta escena en que Philip llega al pueblo nativo de Kiko, a mí me explotó la mente lo que yo vi. Me explotó la mente, uno, pues por haberme dado cuenta de la diferencia de lo que representa una casa de origen para ellos versus lo que es una casa de origen para mí o para nosotros. Sé que vinimos de diferentes países, pero mi casa de origen no se ve así. Cuando yo visualizaba la casa de Kiko, para nada me visualizaba esto. En mi mente automáticamente yo creé una recreación de lo que sería mi hogar aquí en Puerto Rico. Sin embargo, vemos que hay una diferencia en infraestructura, en el suelo, tú puedes ver las puertas, la distribución del cuarto, la localización en donde está. Se sintió genial ver una película ambientada en otro país y en otra cultura, pues porque también siento que estoy exponiéndome a un modo de vivir diferente al mío y también me recuerda que mi estilo de vida es mío y no puedo pensar que el estilo de vida de todas las personas del mundo es igual al mío. Que lo que yo pueda percibir como normal no necesariamente es normal en otro país. Probablemente a alguno de ustedes le pasó, no sé si les pasó, me encantaría saberlo en los comentarios. Miren cómo esta casa está distribuida. O sea, miren el techo, miren las paredes, miren dónde está ubicada también. O sea, está ubicada en el campo, en el monte adentro. Está en completo contacto con la naturaleza, rodeado de shrines. No sé, a veces visualizamos el mundo desde nuestra óptica porque estamos expuestos principalmente a, pues, a nuestro lugar de origen, al lugar donde vivimos, a nuestra cultura, a nuestro país, nuestra distribución social, a nuestra arquitectura y de momento aquí tenemos la oportunidad de ver que no todo el mundo vive como nosotros y eso está bien, o sea, siento que le da validez a las experiencias de vida y las culturas de otros lugares que tienen una realidad completamente diferente a la nuestra y creo que también resalta la importancia de tener un tipo de cine que sea global, un cine que resalte visiones de mundo diferentes y que lo que llegue a mi televisor y lo que llegue a mis cines no sea únicamente con lo que yo me sienta familiarizado. Por eso pienso que es bien importante ver películas de otros países también. Es importante ver a personas de otros países que no se vean como nosotros y que se sientan humanos para yo poder entender la importancia de todo el mundo y no solamente pensar que mi gente es importante. En Puerto Rico la mayoría de las películas que llegan acá son directas de Estados Unidos. Sí tenemos un cine nacional existente y de vez en cuando se hacen películas, pero la mayoría de los proyectos que llegan acá son directos de Estados Unidos. No sé, cuando uno crece exclusivamente viéndose expuesto a un tipo de cine, poco a poco empiezas a interiorizar de que lo normal es eso que tú estás viendo únicamente. Que la forma de ver el mundo es únicamente lo que tú ves continuamente en el cine. Incluso impacta nuestra imaginación. Incluso la visualización que tenemos sobre nuestras casas. Épocas como la Navidad comienzan poco a poco a impactar nuestra cotidianidad. En Puerto Rico no hay nieve, en Puerto Rico no hay renos, en Puerto Rico no se puede andar con una chaqueta. Sin embargo, Santa Claus ocupa mucha de nuestra tradición puertorriqueña. Muñecos de nieve se ponen en los patios de las casas, renos también, con los gorritos y con los guantes, que todo está creado más bien para enfrentar el frío. Sin embargo, es a través del cine que poco a poco se ha impactado la cultura navideña puertorriqueña. Y estoy seguro que a ustedes en sus respectivos países le tiene que estar pasando lo mismo, pero con otras tradiciones probablemente. Países que estamos atravesados por otras culturas, nos vemos constantemente adoptando características de otros lugares. Y en el cine yo conozco a Rudolph, el reno que tiene la nariz roja, y lo asumimos como algo que es normal, sin embargo no está arraigado a mi realidad y en parte pues porque en las películas eso era lo que siempre se daba, el reno, Santa Claus, la Navidad, pero el cine no solamente influye en nuestras tradiciones, también el cine influye
¿Quiénes creemos que deben ser los protagonistas? ¿Cuáles son esas historias que deben ser contadas y cuáles no? ¿Cuáles son esas caras que deben ser las que ocupen las pantallas y cuáles no? Y durante mucho tiempo en mi niñez las películas que yo veía eran películas de guerra. Y yo recuerdo haber pensado casi siempre que los protagonistas blancos estadounidenses tenían que ser los héroes. No era algo que yo estaba muy consciente, pero sí me chocaba cuando de momento otra persona ocupaba ese espacio en la pantalla, porque lo corrido, lo continuo era esas caras, ojos azules, caras blancas. En contraste con los enemigos en las películas de guerra, que usualmente nunca se veían así. Los enemigos en las películas de guerra siempre eran personas con otras características. Eran asiáticos, eran negros, eran personas de otros países, hablaban otros idiomas y muchas veces esas líneas de diálogo que se decían en otros idiomas ni siquiera se subtitulaban en la película, así que se restaba la importancia de esas líneas que ellos decían, porque lo único importante era la perspectiva del protagonista blanco. Y estos enemigos existían más bien como un obstáculo en la narrativa de la historia y no tenían la intención de ser un ser humano complejo. Este tipo de representaciones tiene consecuencias culturales bien importantes. O sea, cuando una audiencia ve repetidamente ese patrón, puedes empezar a asociar inconscientemente el heroísmo con ciertas características físicas, la humanidad plena con un tipo específico de personaje, mientras que los demás básicamente quedan relegados a ser los otros, los malos, los villanos, los que deben ser matados. Y tú poco a poco te vuelves cómodo con la idea de que sean ellos los que estén siendo eliminados y no tus protagonistas. Y aquí es donde entra una de las funciones más poderosas del cine, porque si tú usas esta estrategia para tratar de mostrar otros puntos de vista, otras caras, también puedes crear empatía y conexión con la audiencia. Por lo tanto, nos puede permitir entrar en contacto con un modo de ver el mundo diferente, con ver estilos de vida distintas. Para que esas minorías o esas otras caras tengan emociones, tienen que tener una pieza fundamental en la historia. Deben ser complejos, deben tener sueños, deben tener aspiraciones, deben tener emociones, motivaciones. Deben ser personajes interesante, no solamente un enemigo al que tú debes dispararle. Y por eso me parece muy interesante cuando una película decide humanizar otro tipo de miradas, como por ejemplo esta. O sea, ellos deciden romper el patrón y humanizar a personajes que históricamente han sido considerados como antagonistas. Ese cambio en la narrativa puede parecer muy pequeño, pero en realidad tiene un impacto bien profundo en cómo entendemos el mundo. Por eso siento que es bien importante que veamos otras películas, otras miradas, otros personajes, películas que vengan de otros países. En este caso, todo lo que nosotros estamos observando es la apreciación de una mujer japonesa, escritora, directora, que decide apuntar la cámara a unos lugares diferentes, decide presentarnos una cultura distinta, decide presentarnos un punto de vista único. Básicamente resalta unas caras nuevas. Aiko la conozco, la siento, veo sus preocupaciones. El jefe también. Kiko, por supuesto que sí. Estas caras resaltan gracias a que esta película está hecha en las manos de una mujer japonesa, con una historia que es universal, pero es contada en un setting diferente. Ella está resaltando aquí voces de otras personas. Personas que probablemente no hubieran sido resaltadas si hubiera sido un cineasta no deconstruido dirigiendo esta película. Y por eso es importante que para poder apreciar más el mundo podamos ver películas desde otro lente. Nosotros no somos los únicos que existimos en este mundo y solo podemos entender esto viendo lo que es normal para otras personas, pero debe ser contado por personas que vengan de ese lugar, porque eso es lo peligroso del cine. Cuando tú empiezas a contar historias de experiencias que tú no has vivido, comienzas a trabajar desde los estereotipos. Hay mucha cantidad de películas estadounidenses que están contando historias de otras personas y no hacen una verdadera representación del mundo que están retratando, porque se basan en lo que ellos creen, se basan en suposiciones y no necesariamente en vivencias reales. Hay que permitir que otras personas cojan el micrófono. Hay que permitir que otras personas sean grabadas y que otras personas cuenten la historia. Y los invito a ustedes a que sigan enriqueciendo su sensibilidad viendo películas diferentes como esta. Esta escena es bien impactante para mí.
El señor encuentra una foto de una joven que él enterró hace muchos años atrás. Nos da a entender que es una mujer que amó en su pasado. Él le dice, ¿no te parece extraño cómo han pasado tantos años desde que yo me mudé y que supe que ya ella estaba enferma y que falleció y que todavía yo la recuerde, que todavía sea real para mí? Cuando veíamos a este personaje insistir a venir al pueblo, la película nos hacía pensar que se trataba de algo sencillo, que se trataba de algo tal vez un poco banal, pero poco a poco entendemos que ese viaje tiene un peso emocional mucho más grande. Lo que él está buscando ahí no es un lugar, él está buscando una fotografía. Y lo interesante es que al principio uno podría asumir que se trata de una imagen de su mamá o de algún recuerdo familiar, pero no, es la imagen de un amor de su pasado, un amor que nunca formó parte de la narrativa oficial de su familia. Y ahí es donde la película introduce algo muy poderoso, el silencio, porque él nunca le dice a su hija la verdadera razón de ese viaje. No le explica quién es la mujer que está en la foto y tampoco le expresa lo que significó para él. Y ese silencio no es casual. Tiene mucho que ver con la generación, tiene mucho que ver con las culturas, especialmente generaciones mayores, en donde los amores que no terminan en matrimonio o las relaciones que no encajan en la historia oficial familiar son antagonizadas o simplemente de eso no se habla, se guarda, se esconde, se convierten en secretos y en recuerdos privados. Pero hay otra razón más profunda. Ese recuerdo le pertenece solo a él y no es algo que necesite justificar, tampoco necesita explicar por qué tiene valor. Es parte de la vida que vivió incluso si nunca la compartió completamente con las demás personas. Y por eso esta escena funciona tan bien dentro de la película, porque en el fondo no se trata sobre una fotografía, se trata de algo mucho más universal, la idea de que todos tenemos partes nuestras que no contamos, versiones de nosotros mismos que solo existen en nuestra memoria. Y ese viaje entonces se vuelve más que una excursión. Es un intento de él reconciliarse con la parte silenciosa de su propia historia. Él llora y le dice, la recuerdo tan viva y estoy tan agradecido que puedo volver a verla antes de que se me olvide todo. Yo creo que él necesitaba validar que ese rostro que él veía cuando cerraba los ojos no era algo que se estaba imaginando y que sí pasó, que esa vida entera que él tuvo antes de llegar a la zona de la ciudad de Japón sí pasó, sí existió y que fue importante para él mismo. Han pasado tantos años desde que él no podía visitar esa área que tal vez pudo llegar a dudar de sus propios recuerdos considerando la edad que tenía. Por eso no es hasta que él desentierra esos recuerdos que empieza a llorar porque se da cuenta de que sí pasó. Piensen ustedes lo que sería tener tal vez 90 años y no saber qué recuerdos tuyos son creados por tu propia mente y qué recuerdos tuyos son de verdad. Estar lejos del lugar donde naciste, lejos del pueblo donde viviste, donde te criaste. Pónganse en los zapatos de este hombre que estuvo a punto de no volver a visitar la tierra donde él se crió solamente por el miedo de las preguntas que podría generarle a su hija. Por eso es que yo pienso que es importante que seamos mucho más abiertos y que le demos la confianza de que ellos puedan ser reales con nosotros sin tener el miedo de recibir juicios. Porque si no, las otras personas van a buscar protegerse y van a esconder una parte de ellos que tú nunca vas a conocer. Y yo pienso que no podemos decir que amamos a otra persona o que somos realmente amigos de otra persona si nosotros no somos un espacio seguro para que esa persona pueda admitirnos quiénes son de verdad. No hay necesidad de tener secretos, no hay necesidad de tener juicios. La hija de Kiko nunca va a saber la razón por la cual él quería ir para allá y se perdió la oportunidad de ver esa sonrisa de él y esas lágrimas de él de pura felicidad a sus 90 y algo de años. Si la hija hubiera tenido una relación más estrecha con su papá, y yo creo que en parte también es porque el papá tuvo una vida bien separada de la hija. No estamos diciendo que la hija es el único problema aquí. El papá tuvo una carrera bien grande como actor y no tuvo un vínculo tan cercano con su hija. Pero como no tuvieron una relación tan estrecha, no tenía la confianza de poder decirle, mira, quiero ir allá a buscar una foto de un amor de mi pasado
que estoy olvidando y que tengo miedo de no volver a ver. Pero también busca demostrarnos cómo a veces nos impulsamos a estar en contacto con personas que sí nos permitan ser quienes nosotros somos, porque en este caso Kiko fue con Philip, con el protagonista que nunca lo juzgó. Y como no lo juzgó, estaba inclinado a seguir estando con él, compartiendo con él y emprender este viaje tan personal. Si nosotros verdaderamente estamos buscando que las demás personas sean felices, entonces debemos generar el terreno para que la gente pueda ser realmente quienes ellos son. Crear una sociedad entera basada en preservar la imagen que los demás tienen de ti es vivir en mentira. Es incentivar también que otras personas vivan en mentira. Entonces se vuelve un ciclo bien grande de un montón de personas tratando de vivir a la par de un imaginario o un ideal al cual nadie puede aspirar. Y es entonces ridículo tener esos estándares tan altos porque si nadie los está cumpliendo, ¿para qué están ahí? Un montón de estándares de lo que es ser un buen ciudadano, una buena persona, un buen padre, una buena madre. Porque ya hemos visto un ejemplo de una sociedad entera de personas que guardan un montón de secretos. En esta película no hay nadie que no tenga secretos. Entonces, si todo el mundo tiene secretos es porque no todo el mundo puede vivir bajo esos estándares. Entonces, ¿para qué existen estos imaginarios? ¿Para qué estamos entonces incentivando ese ideal al cual nadie puede alcanzar? ¿Para qué perder el tiempo? Si gente se va de nuestra vida porque estamos siendo real, entonces es mejor que esa persona no esté ahí. No queremos atraer a las personas incorrectas porque entonces estaremos en un círculo vicioso de mantener una imagen falsa solo para mantener esos amigos, esos familiares y esos círculos. Es mejor ser nosotros auténticos, que se vayan las personas que se tienen que ir, que se vayan las personas que no son felices por como nosotros somos y entonces generamos un espacio para que llegue la gente correcta a nuestra vida. O sea, no vamos entonces a pasar toda nuestra vida protegiendo un constructo que no existe, porque entonces va a llegar gente a nuestra vida que van a estar atraída a la ilusión que tú le hiciste creer de quién eres tú y no por quién realmente tú eres. Y qué hermosa esta imagen de Kiko tocando este inmenso árbol y preguntándole cómo has estado. Mientras más grandes son los árboles, mientras más gruesos sean sus troncos, más anillos tienen. Y cada anillo representa una generación entera y por lo tanto es más antiguo. Entonces ver a este hombre agradeciéndole a este árbol como un ser vivo que es por proteger sus recuerdos en la tierra de sus raíces nos demuestra la filosofía y la creencia que tiene él. Les recuerdo que este tipo de mentalidad ve la naturaleza como una deidad también. Y me encanta por otro lado que antes de irse hace la reverencia de respeto a su hogar, al árbol y a la naturaleza y también a todos sus recuerdos. El jefe lo llama por teléfono y le dice, ¿cómo pudiste ser tan tonto? Mi negocio ahora se va a fastidiar. Y el protagonista le responde, tú eres un hipócrita, ¿cómo es posible que estás hablando de ayudar a gente? Y cuando yo estoy tratando de ayudar a personas, estás más preocupado por tu negocio que por otra cosa. Y el jefe le contesta, tú secuestraste a este hombre de su casa. Philip me dice, es que él me lo pidió. Y el jefe le responde, es que esa no era tu decisión. A lo que el protagonista le contesta, sí, no era mi decisión, es su decisión. De alguna manera trayendo a la conversación que los superadultos a veces dejan de ser dueños de sus propias vidas para responder a los miedos de sus hijos, por el miedo de los hijos perderlos. Y entiendo, es muy válido de parte del protagonista esto, pero también hay que entender que era un riesgo que no le tocaba asumir. Y aquí estoy bastante en el medio porque entiendo ambas posturas. Entiendo al protagonista dándose cuenta de que tiene el poder de sacarle una sonrisa y unas lágrimas a una persona y cómo sería injusto él no proveerle a su amigo / papá, pero a la misma vez entiendo que la hija tiene que estar bien preocupada porque se levantó ese día tal vez por la mañana y no encontró a su papá en su cama y no saber si está a salvo, si se fue caminando de la casa. Pónganse en el lugar de ella. También lo que debería hacer tú enterarte que tu papá, que tiene problemas ya de tener conciencia de sí,
desaparecer sin una nota, sin información. Su padre fácilmente se pudo haber ido caminando por la carretera, le pudo haber dado un cantazo a un carro. ¿Ves? También es una situación delicada y por eso es que amo esta película, porque es difícil para la audiencia poder posicionarse en un lado pensando que está absolutamente correcto versus el otro. El protagonista también sabe que lo hizo mal. El protagonista se está sintiendo culpable, claramente tú lo ves en su rostro. Mira cómo él hunde las uñas en su mano luego de darse cuenta que Kiko colapsó. ¿Y qué vemos ahora? Vemos al dueño de la compañía completamente en sombra y la cámara está colocada afuera de la oficina, por lo tanto lo que vemos son un montón de líneas cubriendo la imagen del jefe. Cuando nuestros protagonistas están atravesados por línea a nivel de lenguaje cinematográfico, es una estrategia para poder representar que un personaje está en problemas o en algún tipo de conflicto. La decisión de poner la cámara afuera de la ventana y que se vean esas líneas encima de la imagen de él es intencional porque nos quieren comunicar que la renuncia de ella solo es uno de los múltiples conflictos que ahora mismo están sobre los hombros del jefe. De hecho, también este tiro está haciendo un dolly out. Un dolly out básicamente es un movimiento en el que la cámara se echa para atrás. Provoca que el sujeto se vea cada vez más pequeño y que se vea un poco más aplastado por el ambiente que tiene alrededor. El espacio se va volviendo más amplio, el personaje se va viendo más pequeño y se puede percibir mejor esa soledad. De hecho, creo que es aún más genial porque el jefe se va de la imagen, pero ya no tiene a ninguno de los empleados con él, lo cual demuestra que su vacío está atado a una soledad mucho más profunda. Y esto se valida en la próxima escena. Él llega a su casa, la esposa le preparó comida, el hijo está haciendo sus asignaciones y cuando ella le va a dar un masaje, él se queja de la forma en que ella le apretó los hombros y le dice: me apretaste muy fuerte, vamos a empezar de nuevo. Yo cuando vi esto por primera vez me quedé, ¿qué? Él se va, respira profundo y regresa con una sonrisa. Lo que queda demostrado es que este hombre ha estado pidiendo los servicios de su propia compañía. Él ha estado contratando a esa esposa, él ha estado contratando a ese niño actor para que finja ser su hijo también, para que cada vez que él llegue a la casa, él pueda sentirse acompañado y no solo. Para él no tener que llegar a una casa vacía. Yo quiero que ustedes procesen esto bien. Las escenas anteriores que vimos de él con su familia no fueron otra cosa que una pantomima. No obstante, quiero que se pongan en la posición de él, de cómo por más que él está fluyendo con ese performance, una vez él entra a la casa, él sabe que esas dos personas que lo están esperando son actores y que lo están haciendo por dinero. Y si socialmente estamos hablando que esto ya se está dando, nos dice mucho. Nos dice mucho sobre la soledad humana. Miren por favor cómo él se voltea en el pasillo. Él tiene una sonrisa dibujada que se ve bien real. La esposa le responde sumamente entusiasmada, lo cual me retuerce el pecho mucho porque este hombre entonces pasa todos sus días actuando. Él trabaja para que otras personas se sientan mejor asumiendo roles y luego llega a su casa y en vez de descansar asume nuevos roles. Porque en sí él está asumiendo un rol al pretender estar como un padre feliz con una esposa y con un hijo. Cuando llega a casa, para no sentirse solo, tiene que seguir actuando. Cuando él hace de nuevo la recreación, lo que lo detiene es que el hijo le dice que estaba estudiando ciencias. A lo que él responde: vamos, tienes que intentar otra cosa, como que hazlo mejor. A mí no me parece que el masaje haya sido razón suficiente para él romper personaje y empezar de nuevo. A mí tampoco me parece que el niño diciendo estudiando ciencias es lo que hizo que él rompiera con toda la magia otra vez. Estas dos cosas no son lo suficientemente grandes como para requerir que se haga otra vez, lo cual me demuestra que no es el performance de ellos, no es lo que están haciendo ellos, el problema está en él, que está sintiendo que tal vez esto no está siendo suficiente. En la primera escena que él apareció con su familia, el niño había tenido unos problemas con otros jugadores cuando estaba jugando soccer y sentía que hizo que su equipo perdiera.
y los consejos que su padre le da le ayudan a encontrar la motivación para ponerse más contento y ponerse a comer frente a su mamá y tener todo este ambiente familiar. Pues ya que sabemos que eso no fue real, podemos volver a mirar esa escena y pensar, todo ese conflicto del niño no haber logrado meter la bola en su juego de soccer fue creado entonces por el jefe de Rental Family, porque sabemos que ellos dos son actores. Y si ya hay una narrativa que estaba sucediendo cuando él entró a la casa, que era que él había perdido el juego, tiene que haber sido falso, porque ellos todos están en medio de una obra teatral o de un rol, lo que significa que él escribió el guión para que el niño tuviera esos problemas en la escuela y él pudiera darle esos consejos para que entonces el niño estuviera feliz. A mí me vuela la cabeza, porque significa que entonces este hombre siente la necesidad de poder aconsejar, ayudar, y como no tiene un ambiente familiar que le permita proveer ese servicio, lo contrata, lo fabrica, y esto es bien triste. Interesante cómo el jefe le está diciendo que en algún momento todo tiene que terminar y que tiene que moverse a la próxima conexión, cuando por otro lado está contratando a una esposa y un hijo para que los reciba en su casa como si fuera una rutina continua, una rutina que él no quiere dejar ir. Así que vemos como muchas veces las personas pueden decirte algo, pero no necesariamente va acorde con lo que ellos están practicando en su vida personal y en sus decisiones. Hace que el personaje de él sea mucho más interesante, porque si fuera un jefe perfecto, entonces no tendría esas contradicciones interesantes. Nosotros como seres humanos podemos proyectarnos de una manera, pero en nuestra vida personal y en nuestro interior nos sentimos y hacemos cosas completamente diferentes a lo que decimos. Incluso me genera la pregunta si sus compañeros de trabajo saben que él está adquiriendo este tipo de servicio. Si ellos saben que él está alquilando una esposa y alquilando un hijo para que los reciban todos los días en su casa y así no sentirse solo. Lo cual entonces me trabaja bastante eso que dijo Philip de que él era un hipócrita. Yo no sé si él lo sabe, pero creo que le tiene que haber dado bien duro. Si se fijan, mira la lágrima que se cola en el rostro del jefe. Imagínense pasar todos los días atendiendo las necesidades de los demás y no tener a nadie que atienda tus necesidades, porque el trabajo de él es un trabajo de servicio. Nada, la cosa es que él siente que la magia está rota y entonces le dice a ambos actores, al hijo y a la mamá, que ya se pueden ir a sus casas, lo cual lo hace más oscuro porque te hace pensar que a esta hora es que esos actores van a llegar a sus respectivas casas y que la última escena que nosotros vimos después de ellos comer juntos, entonces se tienen que haber ido para sus casas tan tarde. ¿Con qué tiempo ellos podrán dedicarse a sus verdaderas familias? O sea, ¿será ella la mamá del nene? ¿Será un actor niño con un actor mamá? ¿O tal vez no están relacionados el uno con el otro? ¿Hasta dónde puede llegar este artificio? ¿Ellos habrán cocinado de verdad o ella consigue esa comida aparte? ¿O es una comida que ya él prepara para que ella solo la caliente? O sea, ¿hasta dónde puede llegar este performance? ¿Hasta dónde puede llegar esa herida para que requiera tanta planificación? También, ¿hasta dónde puede llegar esa soledad? En esta escena, Aiko y el compañero de trabajo se están haciendo pasar por los abogados para poder hablar con Kiko-san y lograr que no se meta en problemas el protagonista, que están dispuestos a asumir el riesgo que conlleva hacerse pasar por funcionarios para poder sacarlo de un aprieto legal. Lo más genial es que se enteran que de momento llega un oficial de la policía y que viene a verlo sobre específicamente ese caso. Ellos se asustan y de momento se dan cuenta de que quien llega es el jefe de Rental Family haciéndose pasar por un policía y que están los tres arriesgando su libertad para poder intervenir y ayudar a Philip. Así que ya no son compañeros de trabajo, ya se han convertido en amigos, amigos muy muy leales. Y lo más brutal es que el jefe no se puso de acuerdo con sus compañeros de trabajo. Podemos hasta decir que el Philip de las primeras escenas, que estaba solo en su apartamento oscuro mirando la realidad de otras personas, ya no existe porque ya él no está solo. Me encanta ver cómo la relación de Aiko y Philip ha progresado tanto a través de la película porque ya en este punto están en la apertura de poder
él visitar la casa de ella para agradecerle por la intervención y al principio ella no lo soportaba y ahora están bebiéndose un té, sonriendo juntos en una sala. En esta escena, Aiko le cuenta que Kiko-san dijo que él fue quien obligó a Philip a llevarlo en esa travesía, a fuerzas. Y así quedaron desestimados todos los asuntos legales. Nos enteramos que la razón por la cual Philip decide asumir el riesgo de ayudar a Kiko-san es porque él se siente culpable de no haber ido al funeral de su padre y siente que de esta manera él puede compensar estando presente en los últimos deseos de quien es su nuevo padre. No obstante, esto nos demuestra cuánta empatía tiene este personaje porque no podemos olvidar que él no conoció a su padre. Sin embargo, sentir dolor y tristeza por la muerte de una persona que tú nunca conociste solamente puede venir de una persona extremadamente sensible. Y quiero dejar claro que yo siento que estaría bien si de momento el personaje no se siente con ganas de ir al funeral, y creo que hubiera sido bueno que alguien le dijera: no tenías por qué hacerlo, no tenías por qué ir al funeral de tu papá, porque no fue tu papá, fue una persona que aportó DNA en tu concepción. That's it. Y creo que a veces son muy rough porque socialmente se espera que entonces tú estés presente en la despedida final de alguien solamente porque la sociedad determinó que ese se llama tu padre. Y lo que quiero decir es que ustedes no deben sentirse en la obligación de tener contactos con algún familiar solamente por ser su familiar. Forzar a la gente a sentir cosas que ellos no sienten, creo que es lo peor que podemos hacer e incentiva todo eso que hablamos del secreto. Así que para nada podemos pasar un juicio sobre él por no haber ido al funeral de su padre, porque la realidad es que no fue su padre. Más padre fue Kiko-san que ese hombre. Y es increíble cómo este guión está tan excelente que todos los personajes están interconectados por el tema que se está trabajando desde la película. Y cómo las heridas profundas que todos los personajes llevan los mueven a tomar decisiones. Y cómo cada uno de ellos está interconectados. Porque el jefe decidió hacer una compañía que se llama Rental Family para poder acompañar a personas y suplirlos de energía emocional para que no se sintieran solos, porque fundamentalmente él se siente solo. Solo porque él reconoce el dolor de la ausencia de compañía es que él decide crear esta empresa y proveer estos servicios, porque los entiende. El protagonista nunca conoció a su papá biológico y nunca tuvo contacto ni ninguna conexión con él. Sin embargo, la misma película le regala la oportunidad de conocer a un nuevo padre con quien él puede sanar el vacío y vivir una conexión que le permita sanar ese vacío que dejó él. Gracias a esto, él puede procesar el rechazo que recibió, vivir la conexión con el padre que le ha dado la vida para poder procesar el rechazo que su padre de sangre le generó. Mientras que a la misma vez la vida le regala la oportunidad de procesar la ausencia de su padre a partir del vínculo que va creando con Mia. Una niña que no conoció a su papá y que ahora va a poder tener un vínculo con alguien que va a poder ser su padre. Es bello, es bello. O sea, es como todos los personajes que están aquí están interconectados, sanando cada uno sus heridas con los otros. Porque cada uno tiene la pieza que le falta a la otra persona. Kiko necesitaba que alguien creyera lo suficientemente en él como para poder saltarse la ley y poder ir a rescatar la memoria de un amor que estaba olvidando. Para poder entrar en contacto con el pasado, con sus recuerdos, porque sabía que su hija no iba a llevarlo allá, dado a que su padre no tuvo un buen contacto con ella durante la crianza y no hay un vínculo tan grande, dado a que su hija añoraba tener un vínculo con su papá. Sin embargo, todo lo que conoció de esa relación fue un actor ausente que siempre estaba en el televisor haciendo películas. Solo Philip, una persona que añoraba tanto el contacto de un padre, iba a estar dispuesto a empatizar lo suficiente con él como para asumir ese riesgo. Como una madre que quiere darle lo mejor a su hija se ve en la obligación de contratar a un hombre para poder hacerse pasar por su padre, para poder encajar en el ideal de familia que esta escuela tiene y así proveerle una mejor educación.
No sé, yo creo que este es un guión bien redondo y está demasiado de bien desarrollado. Amo cuando todo se siente parte de un mismo plan, que todas las piezas encajan. Un mismo tema trabajado desde diferentes ópticas. Gracias a eso, el mensaje de la película se obtiene a través de los desenlaces de esos conflictos y no con un largo monólogo explicándole a la audiencia lo que significa la película. Es a partir de la interpretación de esos desenlaces donde está la verdadera magia. Ya estamos acercándonos al final, nos enteramos que Kiko-san ya trascendió al mundo espiritual. La hija está hablando en el funeral diciendo que a pesar de que su papá interpretó más de 100 personajes diferentes a través de esa larga carrera que tuvo como actor, ella siempre lo va a recordar como papá. Y esto me remonta mucho a la escena en que Kiko le dijo a Philip que lamentaba el hecho de que la hija siempre lo conocía como el hombre del televisor y no como padre. Me da tristeza que tal vez el papá no supo que la hija sí lo amaba como papá, que sí lo consideraba su padre profundamente, a pesar de la distancia que tuvo con la niña, a pesar de esas grandes producciones y que tal vez no tomó las mejores decisiones. Ese distanciamiento no fue suficiente para que la hija dejara de considerarlo padre. Quiero pensar que el hecho de que la hija lo esté diciendo ahí, en un espacio que es de rituales, es un espacio sagrado dentro de esa cultura, signifique que de alguna manera Kiko-san es un kami y puede escucharla y puede saber que esas palabras se dijeron en su funeral. En la tradición japonesa, especialmente del sintoísmo, la muerte no se ve como el final de la existencia de alguien. No existe la entrada a un paraíso eterno que está en otro lugar. Más bien se ve como una transición al plano espiritual. Y de hecho se cree que el espíritu de una persona se puede mover al mundo de los ancestros y con el tiempo convertirse en un kami. ¿Se acuerda que les había enseñado estas pequeñas casitas? Pues técnicamente Kiko-san pudiera convertirse en un kami y habitar estos espacios. Por eso en Japón existe una fuerte tradición de honrar a tus antepasados. O sea, la idea de que los muertos no desaparecen del todo, sino que siguen formando parte de la naturaleza, formando parte de la comunidad. En ese sentido, la muerte no rompe el vínculo, sino lo solidifica, especialmente con la naturaleza. Así que amparándonos en esto, podemos entender que el actor no murió. El actor trascendió, se volvió un kami y se volvió parte del todo. El protagonista lo entendió porque hizo la reverencia e hizo los aplausos que le enseñó Kiko. Si no recuerdan, esos aplausos se utilizan para poder llamar la atención de los kami. Así que me da a entender que en cierto sentido está llamando a Kiko-san, convertido en un kami. Y podemos inferir por su sonrisa que se está dando cuenta de que él está ahí. O lo que en un principio era él y ahora es un kami, trascendiendo la muerte. Qué bella esta parte de Philip ponerle la foto en las vestiduras de Kiko-san. Las fotos por las cuales Kiko luchó tanto de poder obtener. Después de haber colapsado, parece que él se quedó con esas fotos y logró devolvérselas en un momento en el que nadie más supiera y tampoco su hija, respetando su voluntad, respetando su privacidad y respetando sus recuerdos. Y también le dice, te veo pronto. Esto significa que nuestro protagonista cambió porque él no creía en el plano espiritual y en este caso se está dirigiendo a él como pronto nos vamos a volver a encontrar. Yo no soy una persona religiosa, no tengo creencias en ninguna deidad, sin embargo disfruto mucho ver cómo personas pueden impactar a otras personas y cómo pueden crear cambios saludables en otros seres. Philip da por hecho una segunda vez que él se convertiría en un kami y que pudiera encontrarse nuevamente con Kiko. Él dice, te voy a ver otra vez, mi querido amigo, con mucha seguridad. Cuando al principio él se estaba burlando de este tipo de ceremonias y procedimientos, amo que el jefe y sus dos compañeros hayan llegado allí también. Estas personas fueron lo suficientemente importantes para la vida de Philip que estaban dispuestos a acompañarlos en su dolor, lo cual demuestra que se ha convertido en un amigo también más cercano
El jefe había estado pregonando de que él debía tener un distanciamiento de sus clientes. Sin embargo, al venir acá demuestra que él tuvo un cambio en su filosofía porque están yendo al funeral de un cliente y hay suficiente vínculo como para poder reconocer el dolor que él podría sentir al romper ese lazo. Y esto es diferente a lo que él pensaba antes. Philip aprovecha la oportunidad para pedirle perdón por las palabras que le dijo. Él le había dicho que era un hipócrita. Sin embargo, recibe un necesitaba escucharlo. Me pregunto cómo habrá impactado estas palabras de Philip en la vida del jefe, porque nunca nos dicen, pero quisiera saber si él continuó pagando los servicios de la esposa y del hijo en su hogar o si prescindió de eso porque de algún modo ese espacio se estaba llenando de amigos, de sus compañeros, de Aiko, del otro muchacho y de Philip. Yo no pienso que está mal necesitar a alguien, no pienso que él tenía que dejar de pagar ese tipo de servicios. Sin embargo, me gustaría saber qué pasó, porque no está mal querer, no está mal pagar por conexión. Simplemente me gustaría saber qué sucedió. ¿Qué ustedes creen que el jefe hizo al final? ¿Él decidió dejar de pagar por estos servicios de compañía e enfocarse más en las amistades o él siguió haciendo esto? Sabemos en la próxima escena que gracias a Aiko, el jefe ya no va a proveer servicios de pedirle perdón a esposas de hombres infieles. Y eso para mí me encantó. Demuestra que hay un crecimiento en la perspectiva de la compañía, ya no solamente el dinero, también es hacer lo que es correcto y lo que es sano para tus empleados. Podemos saber también que la compañía se transformó en la película como si fuera también un personaje, porque si miran los alrededores, no se ven como la compañía que estaba al principio. Miren cómo el diseño de producción cambió. Hay más plantas, hay más luz. Antes había bastante oscuridad. La luz solar está entrando por la ventana. Todo esto me comunica, somos una nueva compañía, tenemos una nueva filosofía. Y el Apology Service, bye bye. En mi opinión, Philip al final se dio cuenta de que tal vez no tenían su vida las personas que estaba buscando, pero sí encontró personas que no sabía que necesitaba. Sus compañeros de trabajo, Aiko, el jefe, la conexión que estableció con Mia, Kiko-san. Fueron conexiones reales que se crearon y se mantuvieron, así que este personaje no se fue con las manos vacías al final. Ya no está solo. Al final, y esta es una de mis escenas favoritas, vemos a Philip que va a uno de los templos, de hecho el mismo templo que había ido con Kiko-san. Esta vez se atreve a acercarse, no sé si recuerdan que la última vez él le había preguntado, mire, ¿qué hay detrás de las cortinas? Y Kiko-san le dijo, si quieres saber lo que hay detrás de las cortinas, tienes que verlo por ti mismo. Y él no se atrevió a ir. Ahora fue. Hace los aplausos, convoca al kami, hace la reverencia, y por primera vez se da cuenta de lo que está detrás de las cortinas. Y lo que hay detrás de las cortinas es un espejo. Porque más que idolatrar una deidad suprema, externa, está buscando respetar la divinidad interior. Esa que habita en la naturaleza, esa que habita en nosotros mismos, en la conexión que tenemos con otras personas, en los animales. Y sonríe Philip también porque se da cuenta que todo este tiempo él pudo haber conectado con esta filosofía de vida si simplemente hubiera estado listo para ver lo que hay detrás de la cortina en vez de criticarlo o antagonizarlo y no conocerlo. También siento que Philip sintió a Kiko. Ahora es un kami que siempre lo acompaña y que también habita en él. Espero que se hayan disfrutado mucho este análisis, tanto como yo me lo disfruté en hacerlo. Por favor, me gustaría saber qué pensaron sobre la película y recomiéndenle esta película también a otras personas porque siento que les va a venir muy bien. Voy a estar durante el día de hoy verificando sus comentarios e interactuando y comunicándome con ustedes, así que siéntanse en la libertad de escribirme. Quiero saber si esta película significó tanto para ustedes como significó para mí. Y los quiero muchísimo, mi gente. Recuerden que les envío desde el fondo de mi corazón muchas energías positivas.